Ahora nos toca seguir con el estudio que tenemos y les pido que abran su Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Tenemos que abarcar varios pasajes esta mañana y te pido que podamos orar y luego queremos estudiar juntos la Biblia. Oramos. Padre, esta mañana nos acercamos delante de ti, te pedimos que uses tu palabra para edificarnos, fortalecernos, animar nuestro corazón. Queremos conocerte más, queremos conocer más a tu Hijo a través de tu palabra. Sabemos que la tarea de hacer discípulos es una tarea ardua y cuando vemos estos ejemplos nos muestran que no es fácil en un mundo hostil. Te pido, Señor, que traigas luz y nos ayudes a comprender para luego poderlo aplicar a nuestras vidas. Te pido por eso, Señor, te pedimos juntos que nos hables. Oramos en el nombre de ti, Jesús. Amén. ¿Cómo debemos enfrentar hoy al enemigo? ¿Cuáles son los costos de seguir a Cristo? ¿Cómo debemos responder cuando estamos en medio de las pruebas? Esas serían 3 preguntas que quiero hoy contestar contigo. Entonces, el tema que vamos a ver en esta mañana es una mujer esclavizada y confianza en las pruebas. Una mujer esclavizada y confianza en las pruebas. Hechos capítulo 16, verso 16 al verso 25. Voy a leer, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hasta acá. La semana pasada observamos cómo Dios abre el corazón de una mujer que se llama Lidia. Ella, una mujer que se dedicaba a la venta de telas de púrpura, y Dios mostró su gracia, abriéndole el entendimiento, y ella comprendió quién era Cristo. El antítesis de esta mujer es esta otra mujer, y estas dos historias están unidas, y no en el mismo momento, en el mismo horario como vimos, sino están separados los momentos. Pero el narrador nos da estas dos historias. No quiere decir que no hay más historias en medio de todo esto, porque dice después de muchos días. Lo que quiere decir que obviamente hay muchas cosas, pero lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos mientras seguimos las narrativas es todo esto. Entonces, estos dos cuadros que marcan un gran contraste, por un lado, la gracia de Dios cayendo sobre una mujer para que Lidia comprendiese el Evangelio, y a través de esta mujer, su familia pueda comprender el Evangelio, y aún esta mujer ser de testimonio ahí en Filipo. Por el otro lado, ahora vamos a ver a otra mujer que sí pareciera que ocurre, o sí ocurre un milagro, pero pareciera muy similar al otro, pero no tiene nada que ver. Esta mujer
estaba esclavizada por un demonio, aun cuando el demonio sale. No se dice más de esta mujer, pero lo quiero explicar más adelante. Entonces, lo que hoy vamos a ver es una mujer esclavizada y la confianza en las pruebas. En primer lugar, vamos a observar esto: oposición y la autoridad apostólica. La oposición y la autoridad apostólica. Desde el verso 16 al verso 18. Oposición y la autoridad apostólica. Empieza diciéndonos, la historia dice: y aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. El narrador sigue contándonos que ahora Pablo permanece en esta actividad donde encontró a Lidia, ahí estas mujeres, y lo que está haciendo nos hace pensar que no perdía el tiempo Pablo. No es que acudía a orar con las mujeres, sino aprovechaba ese momento, por lo que la forma, como dicen algunos comentaristas, era que Pablo acompañaba ese tiempo para que pueda seguir dando instrucción. Como Lidia ya comprendió el evangelio, seguramente las demás están atentas, pero nos da la idea que concurría Pablo en ese momento. Pero la atención no está ahí, la atención viene seguidamente. Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. El narrador nos quiere llevar a este punto, nos quiere llevar a pensar qué sucede de manera abrupta, de momento a otro. Sale una mujer, dice, al encuentro, y luego se nos detalla, dice que ésta tenía espíritu de adivinación. Ahora, no es la primera vez que Pablo, se presenta con un asunto muy parecido, o en el libro de los Hechos se nos narra algo muy parecido, sino ya se sabe la oposición demoníaca, cómo se oponían ante la verdad. Lo vemos en los evangelios, que los espíritus inmundos o Satanás se opone a Cristo, y acá en el libro de los Hechos se ve esta misma dinámica. Se están oponiendo a Pablo en esta tarea de evangelizadora que él estaba haciendo en este lugar. Ahora, un comentarista dice la siguiente manera: donde quiera la iglesia empezase a crecer, Satanás trata de obstaculizar el trabajo de los siervos de Dios. Y él señala a Samaria por un lugar, también lo señala en Chipre, y luego más adelante ahí en Filipos. Entonces, es así. Mientras la iglesia va avanzando, la hostilidad demoníaca también. Ellos quieren oponerse a la verdad. Y acá se opone ante la verdad. Y tú dices: pero no, pareciera que no. Si no, dan otras palabras expresando: es ahí los siervos de Dios, dice. Pero primero vamos a traer a nuestra mente algo importante. Primero vamos a pensar, esta palabra muchacha está hablando de una mujer joven, no de una mujer adulta, sino de una mujer joven que se dedicaba a esta tarea. Entonces esta mujer joven era una esclava de dos grupos. Por un lado, esclava de estos hombres que usaban a esta mujer para traer ganancia, pero en realidad era esclavo del demonio y esclavo de Satanás mismo y de estos demonios. Y un demonio particular que poseía esta mujer para hacer esta tarea. Entonces, este es el mundo satánico que se presenta frente a estos apóstoles, ante el apóstol Pablo y los demás. Esta palabra muchacha se usa en otra parte por el mismo autor en Lucas 12:45, cuando dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Esa misma palabra criadas, se habla de esta idea de una mujer que estaba sometida bajo hombres, personas que lo tenían como criados. Acá muchacha, esclavas de hombres, pero en realidad esta mujer era esclava también, como te digo, de los demonios. Y te dice que tenía espíritu de adivinación. Esta palabra de espíritu de adivinación, si se malinterpreta, creíamos, como los pentecostales pensarían: acá, fíjate, hay espíritu de adivinación, y puede haber espíritu de otro, puede haber espíritu, no sé, espíritu del frío, espíritu del sol, espíritu esto y lo otro. Porque está diciendo acá, sí, en el español dice así, en esa traducción, pero cuando lo ves en el griego, lo que está hablando es el nombre de ese espíritu. El nombre de ese espíritu es Pitón. Se refería la idea de Pitón a un demonio que creían ahí en ese tiempo en un templo, creían que este espíritu traía el porvenir, o sea, hablaba lo porvenir para las personas. Entonces, cuando se dice espíritu de adivinación,
se le está mencionando que esta mujer está siendo movida por ese demonio. Y en realidad hay un demonio que lo tiene sometida esta mujer. Esta mujer es poseída por un demonio. Entonces, de acá en adelante es necesario establecer otra vez, como hemos visto en la primera parte, de cuando salieron al viaje misionero, la teología sistemática, pero ahora hablando un poco de los demonios. Porque luego vamos a cruzarnos en Hechos 19 una idea más y luego ya no más. Hermanos, a partir de Hechos 19 no se va a hablar más de posición demoníaca en la Escritura. Acá se habla uno y en Hechos 19 hay algo que no resulta en ese echar fuera a los demonios. Entonces es necesario, cuando ahora me toca hablar esto, es observar qué significa demonios, qué hacen ellos, cuál es su tarea, cómo el creyente tiene que enfrentarse a ellos. Entonces vamos a meternos a hablar un poquito ahora, de aquí en adelante, todo esto, ¿ok? Entonces, el texto dice que tenía espíritu de adivinación. Ahí la palabra espíritu está hablando de esta misma expresión que se usa, espíritus inmundos o espíritus malos. Esto lo vas a encontrar en Marcos 10:1. Si te fijas ahí en Marcos 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Acá en Lucas 7:21 dice, en esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y espíritus malos. O sea, la palabra que se está usando ahí en Hechos, espíritu de adivinación, se podría decir un tipo de nombre para los demonios, asignar algo a los demonios, se les da un nombre a los demonios. En otra parte les dije que se les dice espíritus inmundos, en otra parte se les dice espíritus malos, y acá en Hechos, espíritus de adivinación. Se está hablando de este grupo de seres angelicales, demonios. Estos son los demonios. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Cuándo cayeron estos? Fíjate en Apocalipsis 12:9. Fíjate, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice el pasaje, Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Y quién es más? Sus ángeles. O sea, Satanás tiene demonios que le siguieron. Y por lo que yo comprendo en medio de mis clases, entendí que Satanás se lo observa, es un ser creado. Uno de los profesores que tuve enfatiza que Satanás fue creado no en uno de esos, en el primer día, fue creado en el primer día, pero su caída es dentro del primer día y antes de Génesis 3. O sea, puede ser en las primeras semanas, ahí es donde Satanás se enorgullece y quiere ser como Dios. Y entonces cuando quiere ser como Dios, hay un gran grupo de ángeles que siguen a Satanás. ¿Y qué grupo de ángeles? Fíjate el verso 4, 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a una mujer que estaba a par de la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Cuántos son? La tercera parte de las estrellas o sea, de todos los ángeles, la tercera parte. ¿Sabe lo que hizo? Siguió a Satanás. Y ellos cayeron juntamente con Satanás. Y ahora esos demonios están en la tierra y están haciendo esas acechanzas. Se están manifestando en el tiempo bíblico de esta manera. Se manifestaron poseyendo a las personas. En algún momento en una clase había dicho que solo esto se observa en los evangelios. Pero quiero corregir eso, porque
sí se observa en los evangelios con mayor cantidad, pero por una razón. Pero lo ves también en el libro de los Hechos. Y sabes, no hay ningún pasaje que te diga que esa labor satánica de poseer demonios no haya hoy. O sea, Satanás sigue haciendo esa tarea de poseer personas. Y vamos a seguir comprendiendo a quiénes y cómo, ¿ok? Pero, ¿por qué en los evangelios sí era muy observable? Porque Satanás tenía frente al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo. Entonces Satanás reconoce quién es Jesús. Y cuando pasa Jesús al lado de un endemoniado, ¿qué hace el demonio? Gritar. Y grita porque está reconociendo al Dios, al Hijo de Dios eterno. Pero esto mismo ves ahora en el libro de los Hechos. ¿Y qué está reconociendo Satanás ahí? Vamos a llegar a ese pasaje cuando este espíritu dice algo. Pero entonces volvemos pensando que estos espíritus malos son una gran cantidad y ellos fueron lanzados con Satanás desde el cielo, del cielo. Ahora, sí hay algo interesante que tenemos que comprender. Hay grupos en las iglesias que te enseñan a echar fuera demonios, a pistar a Satanás. En la escritura, voy diciéndote, no hay ni un mandato apostólico a que el creyente haga eso. Ahora, los demonios, ¿saben por qué no? Quiero afirmar una verdad que está en la escritura. Los demonios, como los ángeles, ya que los demonios son ángeles caídos, los demonios son seres poderosos. Son más poderosos que nosotros. O sea, nosotros somos seres humanos. Ellos son más poderosos. Un pasaje, Salmo 103:20, te dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Ahí está hablando obviamente de los seres, los ángeles, pero los demonios también son ángeles solamente caídos, desobedientes, desleales, que se les imputó esa deslealtad para siempre. Estos son poderosos. ¿Qué más son? Pero estos no son seres omnipresentes. O sea, Satanás es un ser real y Satanás está bien organizado. Lo voy a citar con un pasaje. Y Satanás no está en todo lugar, está en un solo lugar. Y los demonios también están en varios lugares, muy bien organizados. Pero ellos no son omnipresentes. No es que el Satanás está acá y a la vez está en China, o a la vez está en Rusia, o y a la vez está en España. No es así. Sí son seres angelicales que necesitan trasladarse, pero no son omnipresentes, como Dios es omnipresente. Son seres entonces limitados. Ahora, ellos sí tienen un rango de estructura. Fíjate Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice el 16, porque en él fueron creadas, está hablando de Cristo, ¿no? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuáles son estas cosas que son creadas, que no son visibles, que son invisibles? Son tronos, dominios, principados y ¿qué? Entonces, si te das cuenta, hay una estructura bien organizada. Ahora, de aquí a más, el texto no te dice cómo es. La Biblia no está para darnos detalles exhaustivos de cómo opera el mundo satánico. Sí nos da pasajes, pero más que eso no, porque no necesitamos eso. Sí necesitamos saber cómo nosotros enfrentarnos a ellos. Y ahora, al contrario, lo que hace más bien la Biblia te presenta a estos seres que están sometidos a la voluntad de Dios y que un día van a ser juzgados eternamente. Y eso es grandioso en ese hecho de que Dios un día los va a juzgar. Ahora, los demonios siempre se oponen a la verdad. Escuchaba a un profesor decir, por ejemplo, acá vemos en Hechos una posición demoníaca. Y los estudiosos piensan de esta manera. Les digo nomás lo que piensan ellos.
Ellos piensan, aún sostenido por un pasaje, lo siguiente. En los primeros siglos, la obra satánica se mostraba poseyendo a personas. No es que hoy no posea, ¿ok? Lo explico después de esto también. Si no lo explico, me preguntan en algún momento, si me olvido. La obra satánica en aquel tiempo se mostraba poseyendo a las personas. Pero ¿por qué hoy no lo hace? Hoy no se ve, o sea, no salimos a la calle y vemos posesiones demoníacas. ¿Qué hay? ¿Qué está haciendo hoy Satanás? Bueno, algunos estudiosos dicen, se está cumpliendo lo que Pablo profetizó. Fíjense lo que dice 1 Timoteo, no, 1 Timoteo sí, 4:1. Pero el Espíritu de Dios dice claramente en los postreros tiempos. ¿Quién está hablando acá? Pablo. ¿A quién está hablando? A Timoteo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán a la fe. Lo que está diciendo Pablo en tiempo presente, hablando con Timoteo, Timoteo, en el futuro, algunos van a apostatar de la fe. ¿Escuchando a quiénes? Espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, ¿cómo Satanás está operando hoy? Antes era así. Se oponía a la verdad, poseyendo y se ponía frente a Dios, frente a Cristo mismo, tomando esclavos a esas personas con diversas enfermedades. Esto no dio resultado. Ahora el demonio hace otra cosa. El demonio, para engañar a la gente, aunque hay templos satánicos, pero tú no te cruzas con cada templo satánico. En Perú habrá, posiblemente haya. Pero no te cruzas en cada esquina con templos satánicos. Pero sí te cruzas en cada esquina con doctrina de demonios. ¿Sabes qué es la doctrina de demonios? La verdad torcida. Y deja de ser verdad. Lo que ha hecho Satanás ahora es engañar de otra manera. Lo tenemos los mormones, los testigos de Jehová. No nos lo cruzamos en cada barrio hay. Doctrina de demonios. Son doctrina de demonios. Hoy la gente va al infierno por doctrina de demonios, por creer en estas falsedades. Van al infierno. O sea, sí, Satanás está cumpliendo su tarea. Se opone a toda la verdad. Ahora, cuando pensamos en Satanás y estos demonios, hay un peligro que el creyente tiene que tener en cuenta. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3:6. Ahí quizás en 1 Timoteo. Fíjate cómo puede caer el creyente. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en ¿qué? Condenación del diablo. A un recién plantado, dice Pablo, no lo pongas como pastor, porque es probable que camine como caminó Satanás, enorgulleciéndose. Y dice, no un recién plantado, no un nuevo. Esta idea en la condenación de Satanás se condenó al querer ser como Dios, al querer adoración como a Dios se le daba. Y tanto fue que engañó que la tercera parte de los ángeles le creyeron y le siguieron. Creyeron que Satanás podía ser más poderoso que Dios mismo, pero Dios lo sentenció. Y entonces estos espíritus inmundos están ahí. Estos entonces de manera sutil, por un lado engañan a la gente con estas doctrinas de demonio y por otro lado el creyente tiene que saber que hay un peligro que puede mostrar el carácter de este ser mentiroso. John MacArthur dice, el padre de mentiras manifiesta la verdad cuando conviene a sus propósitos disfrazándose él y a sus emisarios como ángel de luz. O sea, las veces que Satanás quiera mostrar ser como ángel de luz, va a disfrazarse él como ángel de luz y a sus emisarios. Entonces tú ves a gente y dices, no, es buena persona, es respetable, no sé, su moral es buena, pero su doctrina es cerrada, doctrina de demonios. Ahora sí recordé lo que les dije.
La posición demoníaca hoy, que no se ve en los medios, es porque esa posición demoníaca se evidenciaba porque eso se revelaba cuando miraban a Cristo mismo. Los demonios no podían estar frente a Cristo sin hacer nada. Por eso, cuando Cristo llegó a Gadara, ¿qué hizo el endemoniado gadareno? Salió al encuentro. Y dice, no era él, en Marcos te cuenta, eran dos. Salieron al encuentro delante de Jesús y comenzaron a aullar y decir, ¿por qué vienes temprano a atormentarnos? Y cada vez que Jesús iba, dice, salían demonios. Pero hoy no, ¿por qué no? Porque Jesús no está. Los creyentes pasamos y seguramente nos cruzamos con endemoniados. Y no pasa nada. Están sometidos, están ahí viviendo, morando, que un demonio está morando en ellos. No digo que toda la gente es así, pero hay gente que está poseída y que pasa y no pasa nada, porque nosotros no somos Cristo. Y tú dices, ¿pero por qué en Pablo? Y bueno, vamos a llegar ahí. ¿Por qué Pablo? ¿Y por qué no el creyente puede echar fuera demonios? ¿Y por qué Pablo sí? Bíblicamente tenemos que pensar cuál era la tarea de los apóstoles. Bueno, pero antes de llegar ahí, estos demonios, ¿saben lo que hacen? Estos demonios siembran la doctrina mala, ¿sabes dónde? En la iglesia. Fíjate Mateo 13, 24 y 25. Mateo 13, 24, 25. Dice Mateo 13, 24, 25. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el reino de los... ¿Qué es el reino de los cielos acá? Mateo 13 te está hablando los misterios del reino. Esos misterios del reino se observa hoy lo que Dios está haciendo con su iglesia. O sea, el Señor edificará su iglesia. Ese es el misterio del reino. ¿Ok? Pero, mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Saben lo que hace el demonio? Satanás, los demonios hacen eso. Meten a sus secuaces en la iglesia. Y en realidad, estos no se puede diferenciar quién es quién. Porque acá en esta parábola, el único que puede ver es Cristo. Y un día Cristo, ¿sabe lo que va a hacer? Él separará de trigo y la cizaña. Lo que puede hacer solo un pastor es observar la conducta, su carácter, cómo observa la escritura, cómo observa las autoridades bíblicas, y podemos ayudar. Obviamente el creyente va a lidiar con esas cosas porque lidia con el pecado. Pero el impío, el incrédulo, aún puede disfrazarse hasta el final, mostrándose así, siendo cizaña, mostrándose como trigo. El único que va a realmente sacar, cuando Cristo regrese, Él va a sacar a la cizaña de en medio del trigo. Es más, ¿te acuerdas que Jesús dijo, no los saques, no los saquen, porque cuando sacan pueden arrancar, ¿qué también? El trigo. El que se encarga de hacer eso es Cristo. Eso no quiere decir que las autoridades bíblicas no puedan enseñar o callar o guiar a la iglesia, como Pablo enseña en las medio de las exhortaciones, sino se está hablando acá algo que no sabemos nosotros, algo que no se puede percibir, pero que sí Jesús sabe quiénes son esas cizañas. Y Satanás mete eso a esto. Que en algún momento, si Satanás quiere, luego estos hacen, ¿saben lo que hacen? Dividen iglesias. Dividen iglesias por la conducta que en ellos hay. Una de las formas, como él dice a Tito, ellos no se someten a las autoridades. A los tales sácalos, dice. Estos que son espías hacen esto, se meten. Esto hacen los demonios. Ahora, a pesar que esto pasa, ellos están restringidos por Dios y tienen que pedirle permiso a Dios. Fíjate, 2 Corintios 12, 7. Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase,
desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Cuando lees esto, dices, ¿qué? Pablo está siendo abofeteado por un mensajero de Satanás, un demonio, para que no me enaltezca sobremanera. Aun cuando ellos tienen poder, tienen para engañar, pero están sometidos a Dios. Dios permite que esto pase en la vida de Pablo. Y otra historia tienes en el Antiguo Testamento. Job. Job también, o sea, ¿te acuerdas Satanás que fue delante de Dios y le dijo, y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo? Ah, claro, él te sirve porque tú le das todo. Tócalo, dice. Y le dice, le da permiso a Satanás para tocarlo. Y Satanás va y toca. Ahora, ¿cómo te explico eso? Que Dios permite eso. No puedo decírtelo. Porque es Dios. Y Dios nunca peca. Dios permite esas pruebas que pasan, que el enemigo viene a zarandearnos, pero con un fin de que nosotros crezcamos y no apelemos a la tentación. Satanás en medio de esas pruebas sí quiere que peques. La misma situación puede dar dos resultados, en que pasemos la prueba o caigamos en tentación. Entonces Satanás está limitado y se somete a Dios en todo lo que diga Dios. Dios es todopoderoso. Ahora, entonces, si esto hace Satanás, ¿cuál es nuestra tarea de nosotros? Bueno, nuestra tarea de nosotros es esto, hermanos. Nuestra tarea es resistir para que pasemos esa prueba o esa situación. Santiago 4:7. ¿Te acuerdas que dice, someteos a Dios, resistid a quién? Al diablo. ¿Y qué? Huirá de vosotros. ¿Te das cuenta que en medio de las cartas no hay un apóstol que te diga, echa fuera a Satanás? Te dice, resístele y va a huir. Pero ¿cómo lo resisto? Le resisto con la verdad, frente al mentiroso. Lo que hemos aprendido en la escuela dominical, trayendo verdades para derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y esto qué van a hacer? Huir. Te decían en la escuela dominical, ellos no pueden entrar a tu mente. El demonio no puede entrar a tu mente. Y te decía, porque si entrara a tu mente, tú tendrías que decir a Jesús o a Dios, yo pequé con ese pensamiento porque el diablo me lo trajo. Y entonces podría excusarme. Pero no hay nada que nos podemos excusar delante de Dios. Yo afirmé este pensamiento porque yo quise. Entonces, los demonios sí están tirando dardos y lo que yo puedo hacer es resistirlo. Y sabes, cuando el creyente resiste, Satanás revela su carácter real. Es cobarde y huye ante un creyente que se para firme en la Escritura. Otro pasaje que te puede ayudar es 1 de Pedro 5, 8, 9. Te dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea, para pelear con Satanás y los demonios, el creyente no tiene que enfrentarse y decirles, sal de aquí, Satanás. Porque tú no tienes poder, ni yo tengo poder para hacer eso. No tenemos ninguna autoridad nosotros para hacer eso. Nosotros lo único que podemos hacer es, dice este pasaje, al cual resistid firmes en la fe. O sea, cuando yo veo el ataque satánico, y una de las cosas que sí tengo que decirles, es que tenemos tres luchas, ¿no? Tres enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Y sí, en la iglesia estamos enfatizando mucho con nuestra santificación. O sea, estamos conociendo nuestro corazón, cómo nos quiere engañar, y esto es conocer cómo opera la concupiscencia para matar la carne. A la vez, tenemos que ser conscientes que Satanás también quiere destruir al pueblo de Dios. Y mi tarea frente a Satanás o a los demonios es esto, pararme firme en la fe. O sea, las verdades bíblicas, creerlas y vivirlas. Y no confiar en las cosas que me están diciendo las personas o el engaño que trajo una persona a mi mente y lo comienzo a traer. No, tengo que pararme firme en la fe. Y así resisto a este demonio. Entonces, es más,
¿Sabes que estos fueron derrotados en la muerte con la muerte sustitutoria de Cristo? Ellos fueron vencidos en la cruz. De cierta manera, otro autor dice, desde aquella cruz, cuando Cristo venció, murió y resucitó, venció a todos los demonios, como dice Colosenses, ¿te acuerdas? Él venció, despojó a ellos. Esa idea de autoridad que tenía, porque ahora todos que crean en Cristo no pueden jamás ser poseídos por Él. Nunca. Y entonces tenemos nosotros victoria, gracias a lo que Cristo hizo. Y es más, y acá viene este importante concepto. Jesús autorizó solo a sus apóstoles a hacer esta tarea. Y tú ves en pasajes como Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Es más, te explico una actividad demoníaca. Si tú ves en todos los pasajes, en toda la mayoría de los pasajes, cuando hay posesión demoníaca hay enfermedades. Siempre que una persona era poseída, mostraba algún tipo de enfermedad. Entonces, el echar fuera demonios era el sinónimo de tener poder para sanar. Si hoy creeríamos que hay personas que tienen poder para echar fuera demonios, estos tendrían que sanar también a las personas. Porque lo que hacían los apóstoles eran eso. Echaban fuera demonios, pero sanaban también. Y eso no hay hoy. Hoy no se dio nuestra tarea echar fuera demonios. A los apóstoles, y eso acreditaba que ellos eran seguidores de Cristo. El mensaje se predicaba. Y como no estaba ya Cristo, y cuando ellos hacían esto a tal punto que te acuerdas que con tan solo que pasase la sombra, ¿te acuerdas de Pedro? Dice, traían endemoniados y los demonios huían. Y esto acreditaba el mensaje que Pedro llevaba. Hoy no necesitamos que nadie se acredite. Ahora tenemos que creer en esto, en la predicación de la palabra de Dios. Ahora tú dirías, alguno diría, pero hermano, está bien, vemos a los apóstoles haciendo esto, pero hay alguien que no es apóstol y que echó fuera demonios. ¿Y quién? Felipe te va a decir. Sí, es verdad, Felipe, pero tienes que verlo en el contexto. Felipe era un delegado apostólico y ya no existen más delegados apostólicos. Así como Timoteo y Tito, delegados apostólicos. Por eso cuando en Efesios dice, ¿te acuerdas? Que Dios dio dones. Cristo dio dones a los quienes, a la iglesia. Apóstoles, ¿quiénes más? Profetas, ¿quiénes más? Evangelistas y pastores y maestros. ¿Te acuerdas esa distribución? ¿Qué está diciendo Pablo en esto acá? Pablo está diciendo, Dios dio esa estructura para que la iglesia se edifique. Apóstoles y profetas ya no están. Evangelistas estaba asociado a ese liderazgo, a esa delegación apostólica. Felipe, los que me están siguiendo, Felipe era un delegado apostólico que se le llama Felipe el Evangelista. Tampoco ese oficio está. Solo están los pastores y maestros. Y entonces no ves en las cartas pastorales y en las cartas instructivas generales que se le enseña al creyente echar fuera demonios. No lo ves. Esto es lo único que lo que está pasando acá, es un evento particular para mostrar Pablo su autoridad apostólica cuando va a echar fuera demonios. Entonces ves todo esto acá. Entonces, ahora sí, creo que ya hemos pisado esos terrenos. Es más, el libro de Judas te enseña que ni el arcángel Miguel tiene esa autoridad de poder hacerlo. Y algunos hombres quieren tener esa autoridad. No tenemos ninguna autoridad. Y no se nos ha mandado a echar fuera demonios. Cerrando la idea sería,
Entonces, ¿qué hacemos frente a una persona que está poseída? ¿Puede haber una persona que puede estar poseída de demonio? Sí. ¿Y cuál es nuestra tarea? Bueno, nuestra tarea es orar. En segundo lugar, lo único que puede librar a esta persona de esa posición demoníaca, ¿sabes cuál es? El evangelio. Se le predica el evangelio. Orar, Dios tenga misericordia de esta persona. Que cuando esté lúcida o lúcido, que escuche el evangelio y crea y se arrepienta. Porque cuando venga el Espíritu Santo ya no más puede ¿qué? Poseer, porque está haciendo morada aquí en nosotros. El Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir un poquito más, unos pasajes más adelante. Entonces dice, estos fueron, volviendo a Hechos, ya hemos dado esta idea de la teología sistemática, hablando un poquito de demonios, y lo que me han seguido, sé que va a servir esto. Dice, volviendo a Hechos, dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian la salvación. Antes de eso, sí, volvamos a Hechos 16, perdón, y fíjate el verso 17, Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿qué decían? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Es verdad o es mentira que Pablo y Silas son esto? Es verdad. Fíjate que los demonios pueden decir algo verdadero y pueden halagar. Así se disfrazan los ángeles de luz. Los ángeles de Satanás se disfrazan como ángeles de luz para engañar. Pero el apóstol y los demás no necesitan halagos. Lo que van a hacer ellos, y Pablo va a sacar a esta mujer. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo que cuando se echa fuera de un demonio, cuando un demonio sale de un cuerpo, viene solo? ¿Viene con cuántos? 7 más. Fíjate, un demonio dice puede salir de un cuerpo y sale y vienen 7 más. O sea, es mejor no sacarle el demonio. ¿O no? Porque vendrían 7 más. Porque, ¿qué te garantiza que no pueda venir otra vez el demonio? Solo el evangelio hace que en una persona no pueda ser poseída. El Espíritu Santo cuando muere en esa persona. Nada más eso. Entonces acá ves a una mujer que va a salir el demonio. Ahora, si juegas esta matemática que Jesús dijo, un demonio sale y vuelve 7, en realidad fue como un juicio de Dios a esta mujer. Fue esclava de un demonio y posiblemente más. Porque acá no se ve la salvación en esta mujer. Terminó siendo esclava. No sabemos la historia cómo termina. No podemos decir más, pero si vemos en Marcos, Jesús enseña esto. Por lo tanto, estos demonios pueden decir cosas bonitas. Pueden decir el texto. ¿Acaso no Satanás usó el texto para tentar a Eva? Usó la verdad, solo lo torció. ¿Acaso no usó el texto para tentar a Jesús? Usó. Dijo, escrito está, lánzate. Así que no nos debe sorprender que los demonios hagan esto. Usan la verdad, pero ves acá a Pablo reaccionando. El 18 dice, y estos lo hacían por muchos días, más desagradó a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, ya entendiendo lo que se ha enseñado, Pablo era un apóstol. Y él tenía la autoridad para hacer. Acá no hay más apóstol. Si alguien dijera, yo tengo la autoridad para echar fuera demonios, bíblicamente te tendría que decir, sana también. Porque los que echaban fuera demonios, sanaban también. Nadie tiene eso hoy. Solo los apóstoles lo hacían. Entonces,
Sí sé que en otros lugares, congregaciones piensan eso, pero no lo pueden sostener con la Escritura. Entonces los apóstoles sí tenían autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Y es más, ¿te recuerdas que Pablo en un momento a Timoteo, él teniendo la autoridad para sanar, pero a Timoteo lo sana? No lo sana a Timoteo. Le dice, Timoteo, toma un poco de vino por tus enfermedades. ¿Te das cuenta que aún las sanidades o esos milagros extraordinarios no era porque el hombre quería, sino porque Dios quería manifestar su poder a través de estos hombres? O sea, aún estos charlatanes que pueden decir, yo puedo echar fuera demonios, tú no tienes ninguna autoridad. Si así fuese, en el tiempo bíblico solo se ve Dios usando a estos hombres, no porque ellos querían, solo para acreditar el mensaje. Hoy se tuerce mucho esto. Entonces, aquí tenemos a Pablo entonces, el apóstol, y él tenía encomendación del Señor para que pueda hacer este milagro. Quizás un pasaje que pueda ayudar esto. A ver si lo tengo. Se me fue un pasaje. De ahí les puedo dar. Pero que habla en Corintios, cuando él habla de su apostolado, que él también hacía grandes señales y milagros. Y hablando de esta autoridad que él tenía. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Nosotros sí, ¿qué debemos hacer? Someternos a Dios, resistir al diablo. En Efesios 6, 14 al 18 nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice que tenemos que pararnos firmes, usar toda la armadura de Dios. ¿Recuerda la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Y te das cuenta que ahí ni Pablo dice, echa fuera demonio. Te dice, párate firme y usa la armadura de Dios. Y en 2 Corintios 10:5 que hemos visto, derriba argumentos. Ahora, ¿por qué? Y quizás vamos a ir hasta acá, vamos a ir cerrando todo lo que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué afirmamos que un creyente no puede ser poseído por un demonio? 1 Corintios 6:9, fíjense, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, los fornicarios, ni los solos, ni los... perdón, este no es el pasaje. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Está por ahí? 19. A ver, ayúdame. Sí, 1 Corintios 6, 19, sí. 1 Corintios 6, 19. Sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿Quién está en nosotros habitando? El Espíritu Santo. Santiago 4:5 te da lo mismo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ha hecho morar. La idea de ha hecho morar, el Espíritu Santo habita en nosotros. Está en nosotros habitando. Entonces es imposible que el Espíritu Santo estando en nosotros pueda habitar Satanás al lado, un demonio al lado. No puede. Es más, hay un hermoso pasaje que me encanta. Primera de Juan 5:18. Este es un pasaje hermoso. Que el maligno no puede volver a esclavizarnos. ¿Qué dice Primera de Juan 5:18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no nos puede tocar, hermanos. A un creyente el maligno no lo puede poseer. Ahora, sí puede perturbar. Es una mala noticia que te quiero dar. La idea de perturbar, sí. Películas, personas, pero no nos puede tocar, porque mayor es el que está en nosotros. Esto es hermosa, unas hermosas verdades. Bueno, y cerramos todo esto. Volviendo a Hechos 16, ya no vamos a hablar los punto 2, punto 3. Hechos 16, fíjate el verso 18. Y esto hacía por muchos días, más desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y ahí se ve el poder apostólico, o la autoridad apostólica, por medio del poder de Cristo.
para que este demonio deje a esta mujer. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? Halagándolos. Y solo una idea de esto doy, una idea más. Satanás y los demonios saben. ¿No sabían quién era Pablo y Silas? ¿Sabían la tarea que estamos? Dice, ellos hablan la salvación. Saben lo que hacen. ¿Te imaginas que los demonios comiencen a hablar de nosotros? Pues te quiero decir algo. Ellos saben de ti. Te conocen y me conocen. No porque son omniscientes, sino porque son buenos estudiosos. Ellos saben desde que naciste todo cómo te comportas, tus conductas, cómo reaccionas. Si estos hablasen, ¿qué dirían? Fíjate lo que ellos dicen de Pablo, y es verdad que esos son de Pablo. Y están hablando de una conducta de Pablo y Silas que hacían continuamente, predicar el evangelio. Bueno, ¿sabes? Sí, los demonios, ¿sabes a quién van a acusar? A los cristianos. ¿Delante de quién? De Dios. Y cuando van delante de Dios a acusarlos, dice, ¿viste Samuel? Ese que predica, ese los domingos que se para ahí a predicar, a exhortar a los hermanos, ese pecó. ¿Y sabes qué hace Cristo? Dice, se levanta como un abogado y muestra sus manos y dice, yo he muerto por él. Y su sangre, con mi sangre ha sido lavado. Y él es nuestro abogado. Él es el acusador. Y por más que él intente destruir la obra de Dios, ¿sabe qué dice un hermoso texto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, hermanos. Así, por más demonios que hayan, no pueden destruir la obra de Dios que está haciendo en nosotros. Se va a completar. Y aún, si de Dios de manera soberana permitiese que en alguno de nosotros, así como a Pablo, venga y nos abofetee con alguna enfermedad, pero eso va a resultar para nuestro bien, para ser como su Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que sí sé es que no puede poseernos. Lo que sí sé es que no puede estar en mi mente. Si hay pecado en mi mente, no es culpa de Satanás. Es por lo que yo he puesto en mi mente. Ahora acá ves a este demonio que escucha la autoridad apostólica y huye. Y eso hace Satanás. Huye. Ese es su carácter. Huye frente a cristianos que se paran firme en la verdad. Luego la historia continúa. Y eso sería el segundo punto. Tomados y azotados por los impíos. Pero eso lo vamos a ver cuando regrese, si Dios lo permite. Bueno, que Dios nos ayude a crecer en todos estos conceptos para la gloria de Dios. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.